Antes de Hebrews que empezamos el domingo pasado, that we started last Sunday. en Hebreos 1:1, Hebrews 1:1. habíamos visto que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, We saw that long ago at many times and in many ways God spoke en otro tiempo a los padres por los profetas, to our fathers by the prophets, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y ahí habíamos cortado. but in these last days He has spoken to us by His Son, and that's what we had ended last week. Entonces habíamos visto y quedó establecido We had looked upon and we had established que Jesús that es Jesus, la revelación máxima. He is the greatest revelation. Dios siempre se reveló God always revealed Himself, y se reveló de manera progresiva, but in a progressive way. y que cada revelación de Dios complementaba a la anterior, And that every revelation from God would be complemented by the one before. pero que el Antiguo Testamento era promesa But the Old Testament was the promise, y el Nuevo Testamento era cumplimiento, and the New Testament is the fulfillment of the y que promise. Jesús había dicho que Él no venía a abrogarla sino a cumplirla. And that Jesus said He did not come to abolish it, but to fulfill the law. Y por eso encontramos que en Jesús se cumple toda la ley, And that is why we find in Jesus that the full law is completed in Him. y que después de Jesús ya no hay más nada que agregar, And that after Jesus there's nothing to add to porque it, Él es la revelación máxima. because He is the greatest Y revelation. por lo tanto, So then, como habíamos visto que el tema en hebreo es la superioridad de Jesucristo, as we had seen in the letter to the Hebrews, that the theme of all this letter is the supremacy of Christ, Jesucristo es superior a los profetas. that Jesus is better than the prophets. Ahora la pregunta que nos podemos hacer ahora, So then the question we can ask is, si bien entendemos que es la revelación máxima de Dios y final, that if He is the last and greatest revelation of God, la pregunta es ¿por qué es superior? the question is, why is He greater? En los versículos que siguen In the next verses that follow, se nos van a dar dos clases de razones. two reasons are given here. Una es por lo que Él es One is because of who He is, y otra es por lo que Él hace. and the other one is for what He has done. Y hoy quiero que veamos juntos lo que Él es. And I want to see today what He is. Y si me acompañan en la lectura, And if you can't read along with me in the del scripture, versículo 2, verse 2, continuamos con la lectura de que empezamos el domingo pasado, we continue with from what we ended last week. y nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, It says, but in these last days He has spoken to us by His Son. y aquí empezamos el mensaje de hoy, a quien constituyó heredero de todo, And then it follows and says, whom He appointed the heir of all things, y por quien asimismo hizo el universo, through whom He also created the world. el cual siendo el resplandor de su gloria He is the radiance of the glory of God y la imagen misma de su sustancia. and the exact imprint of His nature. Entonces hay cuatro razones So there's four reasons, o cuatro cosas que nos dicen quién es Jesús or four things here that tell us who Jesus y is el porqué de su superioridad. and why of His supremacy. La primera de The esas first one is que el escritor de Hebreos that the writer of the letter to nos the dice Hebrews que Jesucristo says that Jesus es Christ, el heredero de todo. He is the heir of all Y things. usted que comprende bien qué significa ser heredero. And do you understand what heir of all things is? Las herencias se dividen entre las personas que el heredero deja como heredero. Inheritances are divided amongst the people that are to receive these inheritances. En la Biblia ya se nos dice, en los Salmos, por ejemplo, In the Bible, we see that in the Psalms. si usted quiere ir conmigo a los Salmos, If you want to open up your Bible to the al Psalms, Salmo 2, to Psalm se 2, nos avisa ya de que Jesucristo es el heredero de todo. it tells us already in Psalm 2 that Jesus Christ will be the heir of all things. Este es un salmo bien conocido This is a very well-known psalm, y a veces un poco mal usado. and sometimes badly used. Dice el versículo 8 y 9 del Salmo 2. Verses 8 and 9 of Psalm 2 say, 8 y 9, perdón. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. and it says, ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces like a potter's vessel. Este es un salmo mesiánico.
This is a messianic Y psalm. aquí es Dios hablando con el Hijo. And this is the Father speaking to the Son. Y se le está diciendo que como herencia, ¿qué se le daría? And then he's saying to him what his inheritance would be. Las naciones. The nations. Es decir, que Jesús en el Antiguo Testamento ya es el heredero. It's to say that in the Old Testament, Jesus Christ is already the heir. Algunas personas han usado este pasaje Some people have used this y passage. lo han usado en forma, entre comillas, profética. They have used this quote unquote in a prophetic way. Y a veces se le ha dicho a la gente, como palabra de Dios, pídeme y te daré como herencia las naciones. And as a word, people have been given to other people as ask of me and I will give you the nations. Y esto es un error, And that is an error. porque al único que se le promete las naciones es a Jesucristo. Because the only one that has been promised the nations is Jesus Christ. Esto no es para nosotros. This is not for us. Usted pídale si quiere las naciones, pero no se la van a dar. You can ask God for the nations, but He will not give them to you. Porque el heredero de todo, Because the heir of all things, incluyendo las naciones, even the es nations, Jesucristo. is Jesus Christ. ¿Cuándo se ha determinado cuál fue el tiempo en que Dios constituyó, dice aquí, heredero a Jesucristo? So when was the time, as it says here, to make him heir of all things? No lo sabemos. We don't know that. Quizás fue designado heredero en el plan eterno de Dios. Perhaps he was appointed as heir of all things in the eternal plan of God. Quizás es cuando se encarnó. Perhaps when he became a man. Quizás cuando murió y resucitó en la cruz. Maybe when he died and resurrected from the cross. O quizás cuando apareció vivo a los creyentes y dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perhaps when he appeared to all his disciples and said, all power is given unto me. No lo in heaven and sabemos earth." exactamente, We don't know pero exactly. sí sabemos que es heredero. But we do know that he's heir. Y esta palabra heredero And this word heir here no tiene que ver con un término para un ser creado. and this term here is not used for a being who has been created. Esta palabra heredero tiene una connotación, se me traba la palabra mía. Bueno, ya se lo voy a explicar. Tiene con una connotación práctica. The term heir here has a practical sense in Para que entendamos esto, so that we understand el this. mismo Jesús nos dio una historia en Lucas, Jesus himself in the book of Luke gave us a story, Lucas capítulo 12, Luke chapter 12, en donde se nos cuenta ahí where it's been told here, que había un hombre que era el dueño de una viña where there was a man who owned a vineyard. y que entonces él plantó esta viña, So then he planted this vine, la cuidó, le cercó un vallado, he took care of it, and he made a fence around cavó en el lagar, it. He dug for it, edificó una torre he edified a y tower, se la arrendó a unos labradores and he rented it out to some y workers, se fue lejos. and he went away. Pero a su tiempo envió a un siervo a los labradores But he sent his servant to the workers, para que estos le dieran el fruto del trabajo. so that the people that were working there would give the fruit to the servant. ¿Qué hicieron estos labradores? What did these workers do? Mataron a ese siervo. They killed the servant who had been sent there. Entonces volvió a mandar otro So then the owner sent another y servant, también lo mataron. and they also killed him. Cuando volvió a matar otro, When he sent a third servant, lo golpearon y lo mataron. they beat him and killed him again. Pero entonces, ¿qué decidió? So then what did the owner decide? Mandar a su hijo. He decided to send his Digo, son. seguro que a mi hijo lo van a respetar porque es mi hijo. So then the owner thought, well, perhaps they're going to respect my Pero child. ¿qué My hicieron child con el because it's my hijo? son. And what did they do with the son? Lo mataron. They also killed him. ¿De qué tiene que ver esta historia? What is the story trying to Por say? supuesto que en primer punto habla Israel. Perhaps the first point is speaking to Israel. Pero la historia tiene que ver con el rechazo que el mundo le dio a Jesucristo. But the story has to do with the rejection of the world to Jesus Christ. El dueño de la viña es Dios The owner of the vine is y mandó God, a su hijo, and he sends his pero son, lo terminaron matando. but they ended up killing him. Antes Dios había mandado a través de los profetas el mensaje Beforehand, God had sent the prophets with a y message, ninguno fue escuchado and none of them were y heard. también los mataron. And they also killed the Al prophets. matar al hijo rechazaron la misma autoridad del dueño de la viña. So when they killed the son, they rejected the authority of the owner of the vine. Y esto es lo triste de la historia de la humanidad. And this is what's sad about the story of humanity. Nosotros estamos en esta tierra We are in this earth donde hay un heredero y un dueño. where there's an owner and an heir. El dueño es Dios, The owner is no God. somos nosotros. It's not Y ours. el heredero es Jesucristo. And the heir is Jesus Christ. Nosotros estamos en un lugar donde hay un heredero. We are in a place
place where there's an heir. Pero la humanidad, a pesar de que está viviendo en un lugar prestado, But humanity, in spite of living in a borrowed place, ha rechazado al heredero que es Jesucristo. they have rejected the heir, which is Jesus Christ. Pablo nos explica Paul explains to que us Jesucristo that Jesus Christ, no solo es el creador, que vamos a hablar en un momento, not only is he the creator, sino que todo fue creado para Él. but everything was created for him. Él es el heredero de todas las He is cosas. the heir of all things. Por eso Satanás quiso interrumpir este plan. And that's why Satan wanted to intervene in this Y plan. usted lo ve en Mateo 4, And you see it in Matthew 4. cuando Jesús sufre la tentación. When Jesus suffers the temptations, Una de las tentaciones one of the temptations tuvo que ver con este problema. had to do with this problem. ¿Qué le ofreció Satanás? What did Satan offer Si me Jesus? adorares, If you worship te me, daré todos los reinos de la I tierra. will give you all the kingdoms of the earth. Satanás es otro atrevido porque está ofreciendo lo que no es de él. Satan should have never offered what didn't belong to him in the first place. Simplemente en este momento está con autoridad limitada en este lugar. But Satan has limited authority. Pero él intentó romper con el plan divino, But he tried breaking the divine plan, haciendo que Jesús lo adorara trying to make Jesus worship him, y le ofreció todos los reinos de la and tierra. offered him all the kingdoms of the earth. Jesús contestó con la palabra: Jesus answered with the word of God. solo al Señor tu Dios adorarás. You should only worship the Lord your God. Entonces, ¿qué pasó aquí? And what happened here? Jesús sabía bien Jesus knew que los reinos de la tierra that the kingdoms of the earth iban a ser de él, pero no en ese momento. would belong to him, but not at that very Primero moment. tenía que pasar por la cruz. He had to go through the cross. Entonces este heredero So then this heir cumple con el plan, fulfills the plan, y lo vemos en Apocalipsis. and we see it in the book of Revelation. Juan vio una multitud John sees a y multitude, vio que había un rollo and he saw a con scroll, 7 a sellos, scroll with 7 seals. y que el ángel dijo: ¿quién puede abrir este rollo? And that the angel yells out, who can open the Y scroll? que no se encontró a nadie, And nobody was found ni worthy, en el cielo ni en la nor tierra, in heaven nor on que earth, pudiera abrir ese that rollo, could open the que scroll, tuviera autoridad para abrir ese that would have rollo. authority to open the scroll. Ese rollo es no el contrato, es lo que dice de quién es el dueño. What is written in the scroll it talks about the owner of the scroll. Ese rollo es el papel que te dan cuando compras una casa. That scroll is like the document ¿Cómo se llama eso? you receive when you buy a home. Propietario. El título de propiedad. It's the title of property. Ese rollo es el título de propiedad de la tierra. That scroll, it's the title of property that belongs to Jesus Christ. ¿Quién puede abrir el título de propiedad? Who can open that scroll? El heredero. The heir. ¿Quién podía abrir en el cielo y en la tierra ese título de propiedad? Between heaven and earth, who was the only one worthy to open the No scroll? se encontró a nadie, Nobody was found pero worthy. apareció Jesucristo, But Jesus Christ el Cordero appears, de Dios. the Lamb of God. En el final de la historia, At the end of the Él story, es el Señor de todo esto. He is the Lord of all Él es el things. heredero de todas las He cosas, is the heir of all porque things. todo fue creado para Él. Because everything was created for Him. Entonces Él va a heredar todas las cosas So He will inherit all things. y va a gobernar todo con mano de hierro. And He will govern with a rod of iron. Pero no todo termina acá. But not everything ends Nos here. encontramos en la Biblia con una sorpresa. We find in the Bible with a surprise. Según Romanos 8, According to Romans 8, 17 y 18, in verses 17 and 18, nosotros, usted y yo, it says that you and I, somos coherederos con Cristo we are co-heirs with Christ de todo lo que ha sido creado. of everything that has been created. Eso es una buena noticia. That is good Y news. eso es lo que nos dice Hebreo. And that's what Hebrews says. Jesús es superior That Jesus is greater a los profetas to the y prophets a todo and everything else porque es el heredero, because He is the heir. el único heredero de todo lo que ha sido hecho. The only heir of everything that has been Ahora, no created. es solo el heredero, Not only the heir, ha sido constituido heredero de todo, He has been appointed an heir of all things, sino que dice Hebreo but Hebrews says que hizo el universo. that He created the world. Cuando nosotros encontramos en la Biblia When we find in the Bible que Jesús hizo el universo, that Jesus created the universe, esta es una de las pruebas más fundamentales, this is one of the greatest proofs, más claras more clear, de la divinidad de Jesucristo. of Jesus' divinity. Porque nosotros sabemos Because we know que cuando se nos habla de creación, that when we speak, when we hear of the se creation, nos está llevando ¿a dónde? where are we being taken to? A Génesis, To Genesis, donde nosotros encontramos el relato de la where creación. we see in the first chapters of the creation of Juan Genesis. 1:3 nos dice: John 1:3 says todas las cosas por medio de Él fueron
hechas. All things were made through him, Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. and without him, nothing that was made has been made. Es decir, que el Evangelio de Juan, It's to say that the Gospel of que John comienza afirmándonos la divinidad de Jesucristo, that begins affirming the divinity of Christ, nos está diciendo it's saying que este creador que aparece en Génesis that this creator that appears in Genesis, está acompañado por Dios mismo, that is accompanied by God himself, que fue llama el verbo, that God calls the y que verb, fue el que hizo todas las cosas. in which he made all things. Y Colosenses nos agrega In Colossians adds to que this todo fue creado por medio de él. that everything was made through him. Entonces cuando llegamos a la conclusión, So then when we end up in a conclusion, a través de la pregunta, through the question, ¿quién hizo todas las cosas? who made all things? Nosotros sabemos que fue Dios. We know exactly who it was. It was Y quien God. intervino también como Dios And who intervened as God? fue Jesucristo. Was Jesus Christ. Entonces una prueba tremenda de su divinidad es la creación. So his divinity is the greatest testament to his creation. Ahora es interesante que veamos que dice que hizo todo el universo. It says that he made the whole universe. Esto tiene una connotación más amplia de la que creemos. And this has a greater implication than what we see here. Primeramente tiene que ver con el mundo que creó Dios. First of all, it has to do with the world that God Es created. decir, todo lo que la tierra y lo que hay en ella. The earth and everything in the earth. Pero también tiene que ver con las estrellas, los planetas, el universo. But it also has to do with the stars in the universe out there. Esta palabra se amplía. This word is amplified. Es decir, se nos está diciendo todo It's saying all ha things sido creado por Dios. has been made by God. Y nosotros nos creemos que quizás vivimos en un planeta grande y tremendo. And perhaps we believe that we live in a great planet, big Pero planet. cuando usted en la escuela le enseñan sobre el cosmos, But when you learn at school about the cosmos, se da cuenta que somos un granito de arena. you realize that we're just a grain of sand in this whole Pero este universe. granito de arena en el universo But this grain of sand within the whole es universe el lugar que Dios escogió para ponernos ahí. is the place that God chose to put us there. Pero no solo hasta ahí va la palabra cosmos. But not only there does the word cosmos reach, Porque lo que Jesucristo creó because what Jesus Christ created no solo tiene que ver con el mundo físico, not only has to do with the physical tiene que world, ver con el tiempo, it has to do with time, con el espacio, with space, con la materia, with matter, con la energía. with energy. Es decir, que Jesucristo It's to say that Jesus Christ creó todo, created all things, todo lo que se ve y lo que no se ve. everything that is seen and not seen. Usted y yo no vemos la energía. We don't see energy. Usted y yo no vemos cosas que están dentro de la creación. You and I don't see everything within the creation. Usted y yo no sufrimos el choque de planetas porque hay fuerzas que Dios ha creado para que los planetas no se choquen. You and I don't suffer the consequences of two planets crushing because God has disallowed ¿Y them to por qué crash. estoy hablando de todo esto? And why am I speaking of all this? Porque en una de estas conversaciones en el Parlamento Because in one of these conversations in Parliament House, sobre la nueva ley de educación sexual, from the new laws of education that are coming out, la ministra de Educación de Ontario the Ministry of Education of Ontario hizo una declaración un poco burlesca en cuanto a los cristianos. she made a kind of like a mocking declaration against Y Christians. tengo que ser cuidadoso porque esto está grabado, pero voy a decir lo que hay que decir. And I have to be careful because this is being recorded, but I gotta say what I gotta say. No dijo directamente los cristianos, She didn't directly say Christians, pero ella dijo algo así como ¿por qué tanto problema con una nueva ley de educación? she said along these lines, something along these lines. So why so many problems with this new Y education? dijo esto: ¿qué quieren? ¿Que también dejemos de enseñar la evolución en las escuelas? And then she added to that, what do they want? They want us to stop teaching evolution at school? Y yo quiero decirle, aunque no sé si algún día me va a escuchar la ministra de Educación, And I want to tell this lady, I'm not sure if she's ever going to hear me, que sería bueno que deje de enseñar evolución en las escuelas. that it'd be a good idea for them to stop teaching Porque están evolution. enseñando una teoría. Because they're teaching a theory. Están enseñando algo que no es probado ni comprobado por la ciencia. They're teaching something that has never been able to be proved by science. En otras palabras, están enseñando un cuento In other words, it's just teaching a fairy tale a nuestros niños, a nuestros jóvenes. to our children and our youth. Cosas que no han podido ser probadas a través de 200 o más años. Things that have not been able to be proved throughout Y the aunque years. quieren encontrar la prueba, no la han conseguido. And even if they want to try to find the proof, they haven't been able to. Señora ministra de Educación, Please, the Minister of Education, aunque usted no crea en lo que nosotros creemos, even though you don't believe
believe what we believe. Nosotros creemos que esto no es el resultado de un accidente. We don't believe that this is a cause of an accident. Porque la Biblia nos dice que hay un creador. Because the Bible tells us that there is a Y creator. que este creador creó todas las cosas. And that this creator created all Y things. su nombre es Jesucristo. And his name is Jesus En Christ. eso creemos. And that we Y believe. esta creación And this creation habla de su creador. speaks of its creator. La evolución Evolution básicamente nos dice basically says que el ser humano se empezó a emergió, por decirlo así, that human beings out of the nothing came out del cieno primitivo, del barro, from mud, de algún depósito de barro en algún poco de agua que había por ahí. from some swamp of water and mud. Es decir, que después de un montón de explosiones y de accidentes, It's to say that after a whole bunch of explosions hace and millones accidents, de años según ellos, millions of years ago, according to la that, vida empezó a surgir life began to appear. y en el agua empezó a haber vida. And in the water, the life began to appear. Y de una planta empezó a haber algún tipo de pez, And from a plant, kind of like a fish started de being born. algún tipo de ser acuático. And from an aquatic specimen, En millones de años de evolución, millions of years of evolution, salió esa vida para la tierra y empezó a sobrevivir. that life came out towards the earth and began to survive. Y de ahí empiezan las especies terrenas. And that's where we find the terrestrial Y specimens. para hacer la historia de millones de años corta, And to make the millions of years story shorter, de por ahí salió un ser a being came out que se parecía al mono that looked like a y monkey, de ahí salió el ser humano. and that's where the humans come out. Entonces, en pocas palabras, So in very few words, cuando usted busca su árbol genealógico, when you study about your genealogy usted tiene un background, mono de pariente. you have a monkey as your. Eso es lo que dice la evolución. That's what evolution says. Pero déjeme decirle lo que me dice, un poco de lo que me dice la creación. Let me tell you what creation says. Esto lo saqué de algún libro por ahí. This I took it out from a book. Pero si esto es un accidente, If this is an accident, déjeme decirle que hay que tener mucha fe para creer en eso. you gotta have a lot of faith to believe in an accident. Los evolucionistas tienen más fe que los cristianos. Evolutionists have more faith than we have. Porque para creer en esto Because to believe in hay que this, tener mucha you fe. need to believe, you need to have a ¿Cómo lot es of faith. posible How is it possible que de este accidente that in this accident, salga el cuerpo humano the human body comes out que tiene un corazón that has a heart que late 800 millones de veces en un periodo normal de vida? that beats 800 million times in a normal period of life? ¿Cómo es posible How is it que en possible una sección del cerebro that in a section of the brain de menos de 1 centímetro cúbico that a square centimeter, el ser humano guarda todos los recuerdos de toda su vida? the human being is able to put away all the memories of its life? ¿Cómo es posible How is it possible que los oídos that the ears transfieren las ondas del sonido transfer the sounds of sound y las pasa de aire a líquido and from air to liquid, it transforms them sin que se pierda el sonido? without losing the sound? Déjeme decirle lo que dijo un científico muy serio, Let me tell you what a man who's in the sciences de said. apellido Morrison. His last name is Morrison. Dice: las condiciones He says the conditions para la vida en la tierra to have life on earth, exigen tantos miles de millones de circunstancias it needs so many millions of circumstances interrelacionadas, that minúsculas, are interrelated within each other, simultáneamente, simultaneously, que tal perspectiva that such perspective está más allá de la credibilidad y de la posibilidad. is way further away from credibility or even a possibility. Este científico que no es cristiano lo que está diciendo This man who is not a Christian is que saying la perspectiva de vida that the perspective of life a través de un accidente y de explosiones como lo propone la evolución by means of an accident or an explosion, as evolution says, necesita de millones de circunstancias interrelacionadas it needs millions and millions of circumstances that are interrelated y simultáneas, and simultaneous, que para él es imposible que esto suceda. that to that scientist it is impossible. Déjeme hablarle un poquito Let me talk a little de bit la more inmensidad del espacio que creó Jesucristo. of the space that Jesus Christ created. Esto quizás los muchachos ya lo saben de la escuela, Perhaps some of our youth know this from o school, se olvidaron. or perhaps they forgot. El Sol The sun, tiene 1.4 millones de kilómetros de diámetro.
The sun has in its diameter 1.4 millions of kilometers. y está aproximadamente a 150.000 kilómetros de la Tierra. And it is at about 150,000 kilometers away from the earth. Es decir, que cuando usted y yo vamos a la playa y nos ponemos con un color dorado, It's to say that when you and I go to the beach and tan, el sol está reflejando esa fuerza the sun is reflecting the energy a 150.000 kilómetros de acá. at about 150,000 kilometers away from us. Y es una parte fundamental en todo el desarrollo de la naturaleza y de la humanidad. And this is a fundamental part for the earth and us. Si la Tierra If the earth, estuviera unos grados if the earth was a few degrees más cerca del sol, closer to the sun, nos quemaríamos. No podría haber vida acá. we would burn it. Si la would Tierra survive. If the earth estuviera unos grados más alejado del sol, a few degrees away from the sun, esto estaría todo congelado, como a veces pasamos acá. we would all freeze. No habría vida tampoco. There would not be life. ¿Sabe en qué lugar está la Tierra? You know what spot the earth finds itself? En el lugar exacto donde puede haber vida. In the exact place where life can survive. Si esto es un accidente tremendo. If this is an accident, it is a great accident. Pero para mí hay algo que hizo todo esto. But to me, there's someone who made Y all nos this. puso en el lugar exacto. He put us in the exact place. La luna. The moon. Mire que hay gente vendiendo pedazos de luna. Tenga cuidado. Sin terreno en la luna están vendiendo. They're selling pieces of the moon somewhere. Sé que en Argentina han comprado algunos. Sí, sí. Chileno también. Sí, los chilenos hacen cualquier cosa. El chileno le vendió la luna. Ay, que esto... A mí me han dicho, los chilenos te venden cualquier cosa. La cuestión es que hay gente comprando porque algún día se va a ir a vivir en la luna. According to what it says out there, people buying pieces of the moon. Cuando pasás por esos momentos decís, me quiero ir, ahí tenés la luna para ir. When you want to go to the moon, you have Vamos a to ver si en la iglesia compramos un pedazo de luna para mandar a veces a los problemas para allá. Pero bueno, la luna The moon está a 340.000 kilómetros de la Tierra. is about 3,000 kilometers away from the earth. Se tardaría 27 años en ir caminando, You would spend 27 years walking. si es que se pudiera, ¿verdad? 27 años. 27 years walking. Es decir, que arrancás, ¿qué auto de años tenemos? Arrancás ahora, como a los 60 y pico llega la luna. If I were to go to the moon, I would reach there when I was around 60 something years old. Y no te vuelvas porque te ponías en el camino, quédate atrás. Entonces, al mismo tiempo, So at the same time, la luz light, recorre 300.000 kilómetros por segundo. it travels at 300 kilometers per hour. Es decir, que un destello de luz It's to say that a splinter of light, sencillamente demora 1,5 segundos en llegar a la luna. it takes a second to reach from the earth to the Y eso es lo que moon. demoraríamos si pudiéramos ir a la velocidad de la luz. And that's what we would take if we could reach the speed of light. Descubrieron una estrella, They discovered a star. se llama Betelgeuse. Betelgeuse, no sé cómo, si es francés, eso. Called Betelgeuse. Ok, esa la inventaste porque está a escuchen esto, 1.4 trillones de kilómetros. It is 1.4 trillion kilometers away. 1.4 trillones de kilómetros. 1.4 trillion kilometers away. Es 1.4 más 17 ceros. It is 1.4 plus 17 zeros. Esa es la distancia. That is the distance. Y es una de las que se ha descubierto It últimamente. is one of the latest discoveries. Pero usted y yo sabemos que esto continúa, no lo conocemos, pero sigue y sigue y sigue. But you and I know that the expanse of the universe continues. La Biblia me dice And the Bible tells me que Dios conoce el nombre de cada estrella. that God knows stars by their name. La Biblia me dice The Bible tells que me el Creador lo conoce porque lo creó. that the Creator knows its creation because He created it. Y que Él puso en su lugar cada cosa. And that He put in its place everything. Y por eso cuando Job discute con sus And amigos, that's why when Job discusses with his friends, después al final tiene una conversación con Dios. after there's a conversation with God, Y Dios empieza a recriminarle and God begins to ask por Job, toda esa conversación que lo único que está preguntando es ¿por qué me pasó todo esto? within the whole conversation that their friends are asking, why did all this happen to Y you? Dios le hace preguntas a Job que ningún humano puede And contestar. God asks Job that no other human can ¿Quién answer. esconde la luna Who hides the moon hasta que el sol aparezca? until the sun appears? ¿Quién puso al niño en el vientre de su Who madre? put the child in the womb Y of the todas esas mother? preguntas abruman a Job. And
in all those questions make Job being small. Entonces Job no tiene otra cosa que decir. So then he has no answer for this. Ahora entiendo. And he says, now De oídas te había oído, I had heard of you with pero my ahora ears, mis ojos te ven. but now my eyes are Ahora seen. entiendo que este Dios But now I understand that this God que yo creo that I believe es mucho más grande de lo que yo pienso. is greater than what I Este Dios think. This God, creó todas las He cosas created all en things Jesucristo in Jesus y Christ. lo hizo para Jesucristo And He did it for Him. y lo hizo todo perfecto, And He did everything porque perfect. la única persona Because the only person que puede crear that can y que create puede crear perfecto es and Jesucristo. that can create Entonces perfect. Jesucristo es Dios So Jesus y por Christ is eso es God. superior a todas las And that's cosas. why He's greater than all Entonces things. cuando viene alguien So then when someone y comes me dice que Jesucristo and tells me that Jesus es un Christ gran profeta, is a great prophet, o me dice que Jesucristo or tells me that fue Jesus un gran Christ maestro, he was a great o me teacher, dice que Jesucristo or tells me that Jesus Christ pertenece a una orden de ángeles creados, He is to some of the angels, yo digo, ese no es el Jesucristo de la I Biblia, tell them that that's not the Christ of porque the Bible. Jesucristo de la Biblia Because the Christ of the se Bible revela como el Dios hecho carne, reveals Himself as creador de the todas las cosas creator of all y things conocedor de todas las cosas, and knows all things, no solo en un lugar, not only in a sino place, en todo momento, but in every en place, el universo, even in the en universe, el mismo momento. at the same time. Dios sabe todo, God knows all porque Él lo things, creó todo. because He created Por all eso es things. superior. That's why He's greater. Entonces es superior So He's greater porque es heredero de todo because He's heir of all y things porque es creador. and because He's Y creator. nos sigue diciendo el pasaje And the passage keeps on saying que este Jesús that He is el resplandor de su gloria. He is the radiance of the glory of Y God, también nos dice que es la imagen misma de su sustancia. and also the exact imprint of His nature. La realidad es que esto es un término paralelo. This is parallel in terms. La idea en las dos oraciones es parecida, es la misma en esencia. The idea is the same thing in both sentences. Pero déjenme hablarle un poquito de esto que es el resplandor de su gloria. Let me tell you about what it says here about the radiance of the glory of God. Los ejemplos en la creación son muy limitados. The examples in creation are very limited. No podemos ponerlos como algo igual a lo que es Dios y Jesucristo y el Espíritu We Santo. cannot use things that were made to use that as an example to explain Pero more. déjeme usar uno para entender un poquito más. But let me use one just to hopefully help us. Hablando de la creación, Speaking of creation, nosotros hemos aprendido en la escuela. we have learned at school. Le voy a hacer una pregunta a Jocelyn. Te agarré. La luna tiene luz propia, Does the moon have its own light? tiene hydro propio. Does it have hydro? ¿Ah? ¿No? ¿No sabes? Ah, que te ayuda en las fechas. No, no tiene. Nicole, ustedes que trabajan siempre juntas con Natalia, a ver, contesten esa. Ayúdenla a Jocelyn. Does the moon ¿A qué have escuela fueron ustedes? Does the moon have its own light? ¿Ah? Ustedes creo que fueron a la luna caminando, a esa escuela. ¿No se acuerdan de eso, no? Ok, no importa. Yo me acuerdo porque, no sé por qué, pero la cuestión es que la luna The moon, no tiene luz propia does it have its own light? y simplemente refleja It only reflects la luz del sol. the light from the sun. Es decir, cuando usted habla de noche dice, qué linda luna, mirá la luz que tiene, no está reflejando la luz del sol. So when you see the moon in the night, it's just reflecting the light from the sun. Así que cuando compre terreno en la luna, llévese luz porque ya no hay. So when you buy a piece of the moon, take some light. Pero este ejemplo, como le vuelvo a repetir, es muy limitado. But this example is very limited. Pero lo podemos usar But we can use para it entender un poquito más to understand a de little lo que bit nos more dice of what it's que saying. Jesús That Jesus es Christ, el resplandor de la gloria de Dios. He is the radiance of the glory of God. Ningún ser humano, No human being, ningún ser creado no human created puede mirar a Dios can look at God directamente en este momento directly right now y quedar vivo and be alive por la inmensidad de Dios, because of God's su greatness, santidad. of His holiness. Entonces, lo que podemos ver nosotros So what we can see es ese resplandor de Dios. is the splendor, the radiance of God. Cualquier doctor Any doctor a usted le recomienda would recommend to que you no mire el sol directamente. that you would not look at the sun Y sobre directly, todo ahora que está peor con lo de el ozono y todo eso. especially now that more light is coming in. Es malo para el ser humano mirar al sol directamente. It's not good to see the sun directly, Pero nosotros reconocemos el calor del sol, but we recognize the heat of the sun, la luz del sol.
the light of the sun. Abrimos la ventana y decimos, qué lindo día. We open the window, we Y see the nice day decimos, outside. qué lindo sol que hay. And we say, what nice sun. Aunque no lo miramos al sol, pero sabemos que ese es el sol. Even though we don't look at the sun, we know La the sun Biblia me comes. dice The Bible que says Jesús that Jesus irradia la luz de Dios. the light of God. Por eso Juan That's why John, dice, vimos su gloria, that's why John says, gloria como la del unigénito del Padre. we saw his glory, the glory Ahora of acá hay the Son otro of God. problema Now we have another con problem la Trinidad of the y Trinity con la divinidad de Jesucristo. with the divinity of Christ. Porque Jesús se le ocurrió un día Because Jesus one day, decir yo soy la luz del mundo. he said, I am the light of the world. Es decir, yo no traigo luz de otro lado, yo soy la luz del He mundo. says, my light is not from somewhere else. Él es la luz. He is the light. Y en él no hay oscuridad. And there is no darkness in him. Él irradia la luz de Dios, He radiates the light of God de su perfección, from his de su perfection, majestad. from his majesty. Pero al mismo But at tiempo, the same time, Él es luz. he is light. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que este Jesús, That this que Jesus irradia la gloria de that Dios, radiates the al glory of mismo God, tiempo at the same tiene time luz propia, por decirlo así, has his own porque light, Él es Dios. Because he is Y Él God. pudo decir, yo soy la luz del mundo. and he was able to say, I am the light of Hay the world. una comentarista que observa, There's a commentator that observed, es la gloria de Dios it is the glory of God manifestada en la perfección de su humanidad, manifested in the perfection of his humanity que estaba en completa consonancia con la voluntad del Padre. that was in complete accordance with the will of the Father. Es decir, que cuando Jesús se encarnó, To say that when Jesus became a man, estaba mostrando he was showing al Padre mismo. the Father. El resplandor de Jesús proviene del Padre The splendor of Jesus comes from the y al Father, mismo tiempo Él es luz. and at the same time he is light. Entonces Él hace que el resplandor del Padre brille en la tierra. So that he shows the splendor of the Father. Estos son misterios de la Trinidad, These are the mysteries of the pero nos Trinity. hablan de Jesucristo. But it speaks to us about Jesus Y Christ. nos dice que Él es luz And it tells us that he is light porque Él es Dios. because he is God. ¿Qué sucedió con la luz? What happened to the Nos light? dice 2 Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Esto es entre los incrédulos, This is among the unbelievers, a quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento. to whom the God of this world blinded their knowledge. Y mire lo que dice acá. And look what it says here. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de So Dios, that the light of the gospel would not shine upon them, el cual es la imagen de Dios. which is the image of God. ¿Qué sucede cuando Dios What happens when God envía a Jesucristo sends Jesus Christ y la luz está entre la tierra? and the light is among the earth? Juan nos dice que esa luz So John says that that light, disipa las tinieblas. it makes the darkness go away. Pero así como sucedió con la viña, And as it happened within the el vineyard, ser humano rechaza la luz human beings reject that light y prefiere vivir en tinieblas. and they rather live in Este darkness. es el drama humano. This is the human trauma. Y la otra afirmación And the other affirmation que here tiene similitud that has it's almost the same as the one before. no es solo el resplandor de su gloria, Not only the radiance of the glory of God, sino la imagen misma de su sustancia. but also it says in the exact imprint of his nature, Es decir, es la imagen misma de Dios. or the same image as God. No solo es la manifestación de Dios, Not only the manifestation of God, es la sustancia de Dios. he is the substance of God. La imagen misma. The same image. Esta es una frase This is a phrase que la traducción del término que se usa en griego that in the translation of the word imprint, es para cuando se usaba la impresión hecha en un sello o en una moneda. it was the same word that was used as when they would make a coin. Usted sabe, antes los sellos Remember before the seals, se ponía cera, ¿cómo se le llama eso? Cera. Bueno, se le ponía cera in wax, líquida liquid y el wax, sello se estampaba arriba. and so the sign would be stamped on the ¿Qué era wax. lo que quedaba en esa cera cuando se secaba? So what would you see after taking out the wax when it would dry up? La imagen que estaba en el sello. The image of the seal. Después se fue modernizando eso, ¿verdad? But then things. Pero esta es la idea aquí en la palabra. But this is the idea here. O igual que cuando se usaba la imagen en la moneda. Or even when the image of the coin. La imagen era una representación The image of the coin was a representation del que habían puesto la imagen ahí. of the one whose image ¿Se was on the acuerdan coin. cuando a Jesús le dijeron que es lícito? Remember when they asked Jesus,
what's better? ¿Darle a Dios o darle al César? To give to God or to give to Y Caesar? Jesús dijo, deme la moneda. And Jesus asked for the coin. ¿Quién es este de la moneda? And Jesus asked, El César. whose face is on the Todos coin? reconocían que ese era el And it César was Caesar on the coin. porque era una imagen del verdadero. Because it was the image of Caesar. Y Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. So then he answered, give to Caesar what belongs to Caesar. Entonces and to esta es la God what idea belongs to aquí. God. So this is the Que idea here. Jesucristo That Jesus es Christ la imagen is misma the exact imprint del Dios. of God. Entonces por eso Colosenses 1:15 nos dice That's why Colossians 1:15 says que es la imagen del Dios invisible. that he is the image of the invisible God. Es decir, que el Dios invisible To say that the God who is invisible, se permite ver he allows himself to be a seen través de Jesucristo. through Jesus Christ. Entonces cuando la palabra imagen se usa ahí, So then when the word imprint here is que used, es eikon, it's icon, esto quiere decir copia precisa, it means the exact copy. reproducción exacta. Exact copy. Pero usándolo así en la palabra de Dios, By using it in the Word of God, no tiene que ver con lo físico, it doesn't have to do with the physical aspect, sino con lo que leímos recién. but with what we read before, Tiene que ver con su sustancia, con su ser. with the substance of himself. Entonces Jesús So then Jesus, un día se lo explicó a Felipe, one day he explained it to porque Philip, Felipe quería ver al Padre. because Philip asked to see the Father. ¿Y qué le contestó Jesús? And what did Jesus answer him? Jesús, he caminado contigo tanto tiempo. Jesus says to him, I've walked with you so long. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Whoever has seen me has seen the Jesús es Father. superior, Jesus is greater porque es la imagen because he is the de la image sustancia of the substance del Dios invisible. of the invisible Por lo God. tanto, So then, eso lo hace Dios. he makes him God. Porque dice también la palabra de Dios So then the Word of God also que says en Él habita la plenitud de la divinidad. that within him the full deity in bodily form lives. Entonces nos encontramos en la So Biblia then we find in the con Bible este dilema de la Trinidad. with this triunity dilemma, Porque es la misma sustancia de Dios, because the same substance of God, pero otra persona. but another person. Lo que muchos no entienden What many people don't es que understand este Dios is that this God es un Dios único, uno, is unique in one, pero que habita en una pluralidad. but inhabits in its plurality. Entonces el Hijo So then the Son, es un ser completamente igual en sustancia al he Padre, is exact in substance to the Father, pero al mismo tiempo but at the same time, coexiste en una manera diferente a Él, he coexists in a different way than the Father, porque es otra persona. because he is a different Y person. eso al mismo tiempo And at the same time, no lo deja de ser parte de la divinidad. it doesn't stop him from being part of the Trinity. Entonces el Hijo So then the Son tiene una naturaleza divina. has a divine nature. Por eso es Dios entre nosotros. That's why he is God amongst us. Y esto lo hace superior. And this makes him Es great. decir, no puede haber ser creado There could not be a created being superior al Hijo. greater than the Son. ¿Por qué? Why? Porque el Hijo es el creador, Because the Son is the porque el Hijo creator. hizo todo, Because the Son made lo hizo everything. para He Él made it for y him. lo hizo porque es Dios. And he made it because he's God. Entonces nada es superior a Él. So nothing is greater than Entonces him. cuando estamos en posiciones o en momentos So then when we find ourselves in en que positions nuestra fe decae, when our faith decreases, en que las preguntas vienen a nuestra mente, when questions come to our minds, en que el mismo diablo nos pregunta ¿dónde está tu Dios? when the devil asks you, where is your Nosotros nos God? paramos en la palabra de We Dios can stand firmly on the y word nos of God. acordamos And we can que remember Jesucristo es superior a todo. that Jesus Christ is greater Y than es all. superior a todo, If he's greater than all, no porque es un ser creado, not because he's a created no porque being, ha sido un buen hombre, not because he's been a good no man, porque ha sido un gran not profeta, because he's been a great no prophet, porque sabía mucho y era un gran not maestro, because he knew a lot and he was a great ni teacher, siquiera porque levantó una religión, not because he raised up a religion. ni siquiera porque escribió libros, porque él nunca escribió un libro. He didn't even write a book. Jesucristo es superior a todo Jesus Christ is greater than everything porque es Dios hecho hombre, because he's God in que flesh, creó todas las cosas, created all y en things. ese todas las cosas And all these things, está vos y yo. you and I exist. Cuando Jesucristo te creó, When Jesus Christ te created you, creó sabiendo lo que hacía he created knowing what he y was con doing un propósito definido. and with a definite purpose. Ahora estando en Cristo, Now being in Christ, tenemos un destino marcado we have a set future. y el destino es And the future que is, mientras vamos hacia el cielo, hacia su presencia, meanwhile we're reaching heaven, nos tenemos que parecer a Él. we need to look like Esa es la him. vida cristiana. That is the Christian life. Entonces cuando el escritor de Hebreos So then when the writer of Hebrews se pone a escribir bajo el poder del Espíritu Santo, starts writing according to the power of the Holy Spirit, nos está diciendo is saying to us
que mientras la iglesia pueda pasar por persecución, Meanwhile, the church can go through persecution. mientras los hermanos puedan pasar por problemas económicos Meanwhile, we can go through financial o por circumstances enfermedades or o sickness por distintos problemas familiares or whatever family problems o we may cualquiera have, sea el nombre del problema, or whatever may be the problem, the name of your problem. la iglesia sigue adelante. The church goes forth. Cada hermano, cada hermana sigue adelante Every brother, every sister perseveres porque ha creído en Jesucristo. because they have believed in Jesus Christ. Jesucristo And Jesus es Christ, el heredero de todo. He is the heir of all Y things. cuando tome definitivamente And when He holds en el definitely final de los tiempos at the end of the times ese título de propiedad that y scroll comience a gobernar, and begins to govern, va a ser coheredero a la iglesia He will make the church y vamos a co-heirs, gobernar con él. and we will govern with Y Him. mientras tanto And meanwhile, nos sostiene He holds us porque él nos creó because He created y no us. nos creó y nos abandonó. He didn't create us, Él nos crea y todavía nos sostiene. He creates us and Cada sustains día de us. tu vida y de la mía, Every day of your life, Jesucristo nos está He sosteniendo. sustains us. Y no solo nos sostiene, And not only does He Él sustain us, irradia la gloria de Dios. He radiates the glory of God. Porque Él es Dios hecho hombre. He is God. En ese Amen. Jesucristo In that Jesus es el Christ, que confiamos. we have to No trust. importa los problemas, Doesn't matter your no problems. importa lo que venga, Doesn't matter what comes your way. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is ¿Usted Lord. está de acuerdo con eso? Are you in agreement? Podría levantarse en este momento Could you stand to your y feet? darle toda la honra y la gloria a Jesucristo. Give all the honor and glory to Jesus Christ. Podría levantarse en este momento Could you rise to your y feet sin right now? ningún tipo de música adorarle a Dios. Without any music, worship Podría God. usted en este momento Look with this great love. levantarse de su asiento Raise up from your seat. sabiendo de los problemas que está sufriendo, Knowing of your own problem. pero por encima de todo, But over all things. reconocer que alguien es superior a todo, Recognize that He's over all que su things. nombre es And Jesucristo. that His name is Jesus En Él Christ. hemos confiado. In Him we have trusted. Padre, te damos gracias. Father, we give you Le glory. damos gracias, We Padre, give you glory. porque en medio de todas las cosas, Because between all things, en medio de tiempos difíciles, in the midst of difficult times, como tu palabra nos advierte, as your word advises, en medio de leyes, and between laws de una sociedad in a que society te ha dejado de lado, that has placed you aside, que está haciendo todo lo posible that has done everything possible, para que tu nombre desaparezca, that your name disappears, no se dan cuenta that they don't really que están recognize en contra del creador de todas las cosas. that they're against the creator of all things. No se han dado cuenta They haven't que realized tú eres el dueño de la viña that you are the owner of the y que vineyard, pronto vienes a tomar posesión de todo and esto. that soon you will come back to take ownership of Señor, en it. medio de todo esto, In the midst of all this, nosotros nos paramos en tu palabra we stand on your y word, te damos gracias and we thank you, porque en medio de todo because in the midst of all tú nos this, estás sosteniendo. you hold us. Señor Jesús, Lord Jesus, nuestras vidas están en tus manos. our lives are in your hands. Te damos gracias, Señor. We thank you. Has salvado la vida de Carlos, You have saved Carlos's life. lo has sostenido, You have sustained him. porque su tiempo no es el que otros han dicho. Because his time is not in the hands of others. El tiempo de cada uno de nosotros está en tus manos. Every one of our days are counted in Te your damos hands. gracias So we thank por you sostener la vida de la hermana Lucy. for holding our sister Lucy. Tampoco es su tiempo todavía. It's not her time yet. Tú lo vas a decidir. You will decide upon that. Y nuestras vidas, Señor, In our lives, Lord, están en tus are manos. in your hands. Tú eres el que sostiene todo lo creado. You are the one that holds everything created. Tú eres el Dios todopoderoso You are the all-powerful God que nos mantiene en pie día a día. that maintains us in our feet all day. Que en medio de tribulaciones And that in the midst of tribulations, internas y externas, inside and outside, tú te sigues revelando a nosotros you reveal yourself como el Dios as todopoderoso. God Almighty. Gracias, Jesucristo, Thank you, Jesus porque Christ, tú eres el mismo because you are the de same ayer, yesterday, de hoy y today, por los siglos. and forever. Y eso lo queremos también. And that's what we believe. Gracias, Padre, Thank you, Father, por traernos hasta aquí este domingo. having brought us here. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te damos la honra y la gloria. we give you the honor and the glory. Amén. Amen. Amén.